Estamos de vuelta en Imagen Empresarial, la imagen fresca de los negocios. La entrevista empresarial. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 43 minutos. Y un tema clave es el plan piloto que ha lanzado el Instituto Mexicano del Seguro Social para afiliar a las trabajadoras domésticas. Y bueno, para hablar de ello, me acompaña aquí en el estudio Diego García Saucedo, socio director del despacho García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Es decir, Diego está muy especializado en temas laborales, no hace otra cosa más que eso. Diego, bienvenido. Hola Rodrigo, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias por estar aquí. ¿En qué consiste este programa piloto? Empecemos por lo muy básico. Claro, mire, el hecho de que sea un programa piloto quiere decir que aún no es obligatorio. Este es una parte muy importante porque se está haciendo como un ejercicio, al menos en este inicio, de ver si voluntariamente la gente afilia o las trabajadoras del hogar se acercan a afiliarse al Seguro Social. Aún así, ha dicho la Secretaría del Trabajo en su cuenta de Twitter que sí pretende ser obligatorio. Sería muy difícil pues la parte de lograrlo, ¿no? Porque estamos hablando de un universo de 2.400.000 personas aproximadamente que se dedican a esta actividad y no se me ocurre una forma muy clara en la que podrían fiscalizar, digamos, para entender cómo pudiese ocurrir. Ahora, es totalmente deseable, ¿no? Que esto funcione porque viven una precariedad laboral importante. Correcto. Se está enfocando más al tema de la seguridad social. No perdamos de vista que la actual administración canceló el tema del seguro popular, un esquema en el que estaban afiliadas la mayoría de las trabajadoras, y ahora para sustituir eso, y obviamente con fines recaudadores, hacen esta prueba piloto para que se afilien al Seguro Social, pero obviamente implica cuotas sobre patronales de parte Claro. de los que contratan el servicio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los dos esquemas? Uno, que sea el patrón quien lo pague, es decir, pues en este caso la casa en donde trabaja esa señora. Otra es que ella vaya voluntariamente, ¿verdad? Mira, al ser un esquema tan peculiar, las cuotas las van a absorber completamente el patrón. Okay. El esquema para afiliar es uno de dos: o que la persona contratante se acerque, o ha establecido tanto el IMSS como la Secretaría del Trabajo varios módulos, promociones a través de redes sociales, módulos presenciales, para que la gente se acerque ahí a afiliarla. Realmente están simplificando los temas, los requisitos para la afiliación. No es como abrir un registro patronal como lo haría cualquier empresa normal, ¿no? Aquí están pidiendo que saquen el número de seguridad social, el CURP, pero eso sí, están pidiendo los datos al menos de sus patrones, porque también se prevé que pueda haber quien sea de planta y solo tenga un patrón, quien no sea de planta y tenga varios patrones. Entonces, le piden a la trabajadora del hogar se acerca a brindar todo este tipo de datos para que generen la línea de captura y se la lleve a su patrón, ¿no? Qué interesante. Ahora hay rangos en cuanto a los ingresos, ¿no? Es decir, ¿cómo está esa parte? Mira, también es un tema de simplificar el pago de las cuotas, pero los montos son muy equivalentes a lo que sería en un salario ordinario. Por ponerte un ejemplo, si se reporta que gana el salario mínimo diario, la cuota oscila entre los 900 pesos mensuales que tendrá que pagar entre sus patrones o su patrón. O sea, vamos a pensar una señora, pues no me sé muy bien los precios, seguramente si alguien me escribe, pero pensaría que si es de planta, estaría ganando unos, ¿qué serán? 12,000 pesos, podría ser 10,000, más o menos. Mira, la realidad es que O sea, 3,000 por semana, ¿no? aproximadamente oscilan entre los 8 y los 12,000 Y los pesos, 12,000. dependiendo de muchos factores, de si son de planta, de si tienen varios patrones. La realidad es que si lo vemos como salario diario, están por encima del mínimo. del salario mínimo. Sí, claro. Y esto es lo que va a complicar el tema de afiliarlas. Por supuesto, pero aproximadamente, por ejemplo, alguien que gana 3,000 pesos a la semana,
por 4 semanas, 12,000 pesos. Vamos a pensar que está 6 días a la semana, tiene uno de descanso normalmente. ¿Cuánto es lo que tendría que pagar el patrón en cuanto a esa afiliación? Sería un promedio de 1,500, 2,000 pesos mensuales. Adicionales, ¿no? Adicionales, por supuesto. A lo que ya es complicado. Ahora, ¿qué pasa? Porque esa es la otra que también es muy común. Si tiene varios patrones, ¿no? Hay personas que van pues los lunes a una casa, los martes y jueves a otra y así. Ahí cómo opera, quién se registra, quién es el patrón. Lo que dice el programa piloto es que podrán acercarse cualquiera de las partes. Pero bueno, si se acerca la parte de la trabajadora del hogar, tendrá que reportar, en ejemplo, yo voy a 3 casas a la semana y voy 2 días a la semana en cada casa. Entonces tendrá que brindar los datos de todos esos patrones y decir cuánto le paga cada patrón. Ahí es donde se suma el ingreso, se saca el promedio y se le emiten 3 líneas de captura para que cada patrón pague lo correspondiente. Lo correspondiente. ¿Y qué pasa? Porque eso me parece bien complicado. Es decir, entonces la persona va y se registra. Dice, pues yo voy a 3 casas, ¿no? Vamos a pensar. Le generan su línea de captura y esa persona va con su patrón y le dice, oiga, aquí está la línea de captura, deposítele. Y Ya ¿qué con crees? el Ahora cálculo me tienes que pagar seguro social. Exactamente. Precisamente. Y luego, pues ya, ¿no? Pues ella esperaría. Esa línea de captura, una vez que se generó, será, digamos, la misma línea de captura o tiene que ser eso recurrentemente cada mes. ¿Y qué pasa si uno sí paga y el otro le dice, ay, ¿qué cree que hoy no tengo? O yo me resisto a hacer esa afiliación. Correcto. Se tendría que hacer cada mes y se tendría que pagar antes del día 20 de cada mes para que durante esos últimos 10, 11 días esté ya aplicado para el siguiente mes. Esa es la cuestión, precisamente el problema. Cuando la realidad es que la mayoría, insisto, ganan poco más del mínimo. Y ya se ha hecho un esquema así por la costumbre, toda vez que dicen, pues yo te pago más porque no te voy a dar este tipo de prestaciones. Ahora que venga a ser obligatorio, pues también hay que ver quién es el patrón. El patrón no es en su mayoría un gran empresario, son clase media. Sí, o sea, lo que va a ser complicado es, por ejemplo, es muy común que van, más o menos el rango de precio, según yo, está en 250 lo menor, 500 pesos lo mayor, y van 2 días a una casa. Y normalmente van a varias casas, ¿no? Las señoras que ayudan. Pero se ve bien complicado que todos vayan cumpliendo parejito, ¿no? Es decir, se convierte en, digamos, desde un punto de vista del proceso, bien complicado el que los 3 patrones de manera constante, sobre todo por el mercado que es, ¿no? O sea, no va a ser sencillo. Exacto, que cumplan al mismo tiempo. Que uno no se atrase, que la señora pues pueda decirle, oiga, ya páguele, y le dice sí, y si no paga, pues, o sea. Y eso pudiera repercutir en la trabajadora del hogar. Claro. Es por eso que detectamos muchas deficiencias, insisto, es una prueba piloto, pero se ha dicho que va a ser obligatorio. Son estas partes que no han contemplado. O sea, no se ve necesariamente muy claro. Ahora, ¿qué otro esquema se podría generar? Porque a mí me parece indispensable y más allá de el proceso en sí, que estas personas tengan seguridad social, sobre todo si ya no van a tener la protección del seguro popular, ¿no? Porque sí, las condiciones de precariedad laboral son muy importantes. Es decir, valdría la pena que tuvieran esta seguridad social, pero hay que ver la mejor manera de que esto ocurra, ¿no? Claro, mira, existía el régimen de incorporación voluntaria anteriormente. Había jurisprudencia emitida por la Corte que decía que no era obligatorio incorporarlas al régimen voluntario. Esto en diciembre del año pasado se rompió. La Suprema Corte dijo, siempre sí, más bien es anticonstitucional dejarlas fuera de la seguridad social. Pero se empata con la eliminación del seguro social. Dicen, ¿ahora qué hacemos para cumplir con la normatividad? Lo que, en mi opinión, se debió haber hecho es crear sí un esquema dentro del IMSS, si es que ya ibas a eliminar el seguro popular, pero mucho más simplificado. Algo parecido al régimen de incorporación voluntaria, pero que la persona fuera a decir simplemente sin mencionar quiénes son sus patrones. Me dedico a esto, deseo tener seguridad social y que le dieran un esquema de aportación pues privilegiada en el sentido de su situación laboral y entonces sí negociar con sus patrones,
oye, tengo que pagar 500 Claro. pesos. Sí. Auméntame 500 pesos al mes o algo así para que yo vaya a pagar estas cuotas. No obligar al patrón, además de que estamos hablando de un 50% de diferencia, para mí tiene más un objetivo de localizar patrones, ¿no? Claro. Diego, más allá de todo esto, ¿cuál es el paso 1? ¿Quién tiene que hacer qué a la hora de afiliar a la persona que trabaja en un hogar? El primer paso es que la persona genere su número de seguridad social. O sea, es decir, la señora que ayuda en el hogar correcto. tiene, porque además eso es interesante. El otro día, justo pensaba en la entrevista y decía, es muy, muy raro, yo no conozco un caso en donde sea un hombre, ¿no? El trabajador del hogar, remunerado. Mira, según el INEGI, el 98% de los Sí. trabajadores del hogar son mujeres. Son mujeres. Pero sí hay un pequeñito porcentaje. Un 2% que habla debe de- estar por ahí. Habría que masculino. sacar la cuenta, pero es que ahora estaba buscando el dato exacto, ¿no? Pero pues de los 2.400.000. Pero bueno, eso no es el tema. El punto es, la señora que ayuda en el hogar tiene que ir, acercarse al IMSS Y obtener su número de seguridad social. y obtener su número de seguridad. Hecho eso, Hecho eso, también tiene que generar su CURP, tiene que que generar su obviamente CURP. ya lo tiene, y acercarse ya sea a cualquier subdelegación o a alguno de los módulos que están poniendo o a través de internet, registrarse como trabajadora del hogar y mencionar ¿Quién es su salario, quiénes son sus patrones y con qué frecuencia trabaja? labora. Y luego eso le va a generar un código, una línea de captura, y con esa va a ir con su patrón, para que su patrón, ahí se va a enterar el patrón cuánto es lo que tiene que pagar. Correcto, Y ese es el paso. ese es el paso. Y antes del Eso no- 20 de cada mes, tiene que pagar el patrón con el objetivo de que esa persona tenga seguridad social. Exactamente. Tenemos claro, o sea, digamos, se sabe qué pasa si uno de los patrones no paga. No es parte de lo que estamos criticando Sí, porque imagínate. como estudiosos. Al final del día, en un sistema ordinario, el empresario deja de pagar y pues le imponen multas, le hacen visitas. Pero la protección al trabajador continúa, ¿no? Exactamente, aquí es una situación mucho más simplificada y no al mismo tiempo, ¿no? Sí, y sobre todo si es voluntario, pues no está claro cuáles son las multas, ¿no? Exactamente. ¿Han establecido cuáles son las multas? No. No, justamente dice, sí es obligatorio para el patrón? el patrón pagar estas cuotas, pero no dicen qué pasa si no. Ojo, este patrón va a ser reportado al IMSS sin hacer un registro patronal, como Exacto. lo haría cualquier otra empresa. Sí. O sea, Entonces, al no tener un registro patronal, ¿es o no es sujeto de verificaciones sí. fiscales? ¿No? ¿Sobre quién se va, no? Sobre el domicilio. Exactamente. Y si Son no- las lagunas que dejan esta prueba piloto. Yo quiero pensar que las van a solventar. Pero sí, el tema del ingreso es muy simple. Número de seguridad social, CURP, datos del patrón. Eso es todo. Te genera la línea de captura y vas con el patrón y le dices, paga. Correcto. Pues ahí está. Te agradezco mucho, Diego, y por supuesto, pues iremos viendo cómo evoluciona este asunto. Es clave, ojalá se logre, pero ojalá los procesos pues tengan que ver más con la realidad, porque si no va a ser bien complejo, ¿no? Claro que sí, Rodrigo, a tus órdenes. Gracias. Ahí escuchamos a Diego García Saucedo, socio director del despacho García Velázquez Abogados, integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, un tema, le digo, pues clave para México, y sobre todo si esto ocurriese, pues veríamos un repunte en el empleo formal, ¿no? En el que reporta el IMSS cada mes. Eso también sería un efecto. Entonces podrían decir en los comunicados, crecimos tantos, ¿no? Millones Correcto, es de nuevos empleos. lo que se esperaría. Sí, y hay que ver cómo ocurre en el otro esquema de trabajo, en los Ubers y Cabify y todas estas plataformas, que también pues pudiese haber ahí algún esquema. Pero bueno, lo estamos hablando. Gracias, Diego.